Yo pensé que Rodolfo había subido a agarrar el pastelito, pero no, había venido a hacer esto. Este ya está aquí asignado, que conste. Nada, son mentiras. Buenos días, iglesia. Qué bueno escuchar el entusiasmo por el aniversario y el almuerzo. Eso es buena noticia. Gracias a Dios por su fidelidad. Gracias a Dios por la misión. Sigue. Gracias a Dios por cada equipo, cada ministerio. Que siempre juntos sigamos viviendo la misión aquí. ¿Dónde más? Allá. ¿Y cuándo? Ahora. A ver, todos juntos una vez más. Aquí, allá, ahora. Muy bien. Bueno, en geografía, ¿cómo estamos? Conocimiento de geografía, más o menos, ya se pusieron serios por ahí algunos. Creo que nos va a ir bien y creo que nos va a ir mejor que a un personaje que encontré. Así que su atención a la pantalla, Perú. por favor. Perú al revés. Perú. Perú Premium. Este es médicos peruanos. Perú de noche. Perú de Navidad, que no estaba en diciembre ya. Este es Perú vegano. Perú de Navidad vegano. Bueno, sí, seco. Bueno, creo que nos va mejor con las banderas que al personaje, ¿verdad? Espero yo que sí. Entonces, muy interesante. Comenzó con la primera bien. ¿Y qué pasó con las otras? Las elaboró a su forma como pudo, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos haciendo un recorrido en los evangelios. ¿Cómo vamos con la lectura de los evangelios? Algunos todavía están pensando qué bandera era la que salió ahí, ¿verdad? Ya me ven así como, pongan la segunda. Después la ponen porque ahí la tiene Héctor. ¿Cómo vamos con la lectura de los evangelios? Porque hemos estado revisando, repasando y platicamos la semana pasada. El conocimiento es importante. Conocer acerca de Jesús es importante, pero no es suficiente. Se queda todavía en una dimensión donde podríamos estar muy lejanos. Necesitamos algo más. Y la lectura bíblica es para que podamos conocer a Jesús. Así que esta mañana yo los quiero invitar a que tomen su Biblia. Antes de que veamos los pasajes en la pantalla, ya sea que la tenga impresa. ¿Quién trae versión impresa de la Biblia? Muy bien, varios tienen versión. ¿Quién la trajo digital? Muy bien. ¿Quién no trajo? Bueno, eso no vamos a preguntar. Yo sé que Esteban trajo, no Esteban Ramírez, pero Esteban Ruiz trajo hoy su Biblia porque la semana pasada le dije qué pasajes íbamos a leer hoy. Es el único que sabía qué textos íbamos a leer hoy. ¿Sí la tiene, Esteban? Hoy no tiene Juan. Bueno, que quería que mostrara porque Esteban tiene diferentes tomos de la Biblia. Ustedes y yo la tenemos en algo aquí muy portátil, pero Esteban necesita traer distintos tomos que son bastante grandes de cada libro de la Biblia para poder ir con la lectura en braille. Entonces, vamos a orar, Esteban. El Señor proveerá el resto de los tomos. Y ahí te felicito y te animo siempre a estar fiel con tu lectura bíblica. Entonces, tengan su Biblia a la mano por dos razones. Bueno, varias, pero dos que quiero destacar es, uno, vamos a ir a distintos textos en el Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces, algunos están en la pantalla y los podemos leer, pero luego, si en la Biblia física te ayuda a ver los textos, encontrarlos más rápidos, de repente a tomar nota, hazlo. Si en la Biblia digital te ayuda a eso, entonces hazlo en la Biblia digital. Pero no te quedes nada más oyendo, porque luego ese conocimiento se nos va, se nos olvida. Fíjate en los pasajes, va a ser muy importante. Y traje algunas gráficas que nos van a servir hoy, espero yo, para este propósito. Ya vimos entonces el cumplimiento de las profecías, vino el Mesías prometido. Y ya vimos el inicio de su ministerio, repasamos su bautismo, el inicio de esa tentación, pero esa victoria sobre el tentador marca ese inicio de ministerio. Y la semana pasada platicamos acerca de esos primeros discípulos. Jesús va conformando esa comunidad
de creyentes y escoge a unos discípulos. En los primeros capítulos también de Juan encontramos el primer milagro, los primeros milagros. Así que estamos viendo ese recorrido de Jesús. Y ahora vamos a estar en Juan, en el Evangelio de Juan, y vamos a ver de esas conversaciones donde el Señor anuncia, y son conversaciones individuales, son con personas muy específicas, donde el Señor Jesucristo se presenta. El Señor Jesucristo tiene conversaciones espirituales muy individuales. Vamos a ver en los evangelios, y atención aquí por favor, vamos a ver que Jesús hizo ministerio con las multitudes. ¿Recuerdan alguna escena donde había multitudes y Jesús les enseñó y les dio algo más? Bien, William, les dio algo más, les dio de comer. Y hubo multiplicación de panes, hubo milagros. Jesús estuvo con miles, pero también estuvo con otros grupos de 500. También estuvo con otro grupo de 70, de 72. También estuvo con los 12. También estuvo con 3, Juan, Jacobo, Pedro. Y también estuvo con individuos en conversaciones personales. Una lección que debemos aprender es que nunca deberíamos de menospreciar o de favorecer o de preferir uno de esos escenarios. No, es que mira, cosas con grupos a mí no me gusta, ¿verdad? Yo solo uno a uno. Pues si el Señor te ha dado eso, úsalo y úsalo bien, pero habrá cosas donde necesitarás hacer ministerio con grupo. Otros, no, yo solo las multitudes, a mí solo si me juntan 10,000, entonces sí. Bueno, no siempre es así. Hay conversaciones individuales. Y en medio de las masas, en medio de la multitud, Marcos habla mucho de las multitudes, el Señor conoce la historia de cada uno. Así que en medio de este grupo, donde estamos aquí reunidos hoy, donde no sé si tú conoces la historia de todos tus hermanos aquí, y conoces cómo están y conoces qué están atravesando, el Señor sí conoce individualmente y conoce personalmente qué estás pensando ahorita. El Señor sabe qué estás pasando. Y el Señor tiene una conversación contigo siempre. Aún en lo más silencioso y secreto, el Señor tiene una conversación contigo. Aquí vamos a ver 2 casos muy particulares. Y vamos a tener 2 capítulos aquí corriendo en paralelo. Así que hoy por eso necesitamos tener todas las herramientas y neuronas listas. Vamos a platicar de Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4. Y Héctor va a ser aquí hoy. Oren por Héctor para que me pueda ayudar aquí y oren por mí porque yo tengo aquí la misma presentación, pero hace un rato encontré un error y fui rápido a decirle. Entonces, que el Señor nos ayude aquí a ambos. Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4. A mí me parece que de manera, obviamente guiado por el Espíritu Santo, pero de una manera muy audaz, Juan va a presentarnos aquí 2 conversaciones maravillosas, donde les pido que presten atención a esto. Vamos a ver un espectro. Quizás me voy a atrever a llamar los 2 extremos. Desde Juan capítulo 3 en un extremo hasta Juan capítulo 4 el otro extremo. Posiblemente en medio estemos todos nosotros. O algunos, no sé, ¿verdad?, en qué posición, pero me parece que de manera ilustrativa ese espectro va a abarcar a todos nosotros. Así que vamos a 2 extremos. Espero que se pueda notar. Y espero que se pueda notar que en medio de ese espectro, y no importa dónde te encuentres en ese espectro, el Señor se presenta, el Señor se revela, el Señor comunica y el Señor te está hablando siempre. Vamos a ver el mensaje de Jesús. Se mantiene siendo el mismo. Así que hay algo transversal en medio de ese espectro y hay posiblemente algo que vamos a llamar 2 extremos. Bien, no perdamos de vista, vamos a ir a Juan capítulo 20. Antes de ir al capítulo 3 y 4, tenemos que tener muy presente Juan qué está tratando de comunicar a través de este evangelio. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, casi al final. Juan nos escribe la clave de cómo debemos de leer todo el libro. Juan 20,
30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Y Juan dice, estas no están registradas en este libro. Juan dice, no vayan a pensar que lo que pude escribir acá era todo. No lo escribí todo. Hay mucho más. Versículo 31. Pero estas, los que tenemos aquí, se han escrito para que ustedes, al leerlo obviamente, crean que Jesús es ¿quién? ¿Recuerdan qué significa Cristo? El Mesías. Otra vez, los nombres y la forma en la que se describe, se llama Jesús, no es casualidad. No es solo vamos a contar la historia de un señor que se llamaba Jesús, ¿verdad? Y era buena gente, enseñaba bonito. Todo lo que se relata aquí es para que ustedes se den cuenta, cada vez que lo lean, estén más afianzados y convencidos que ese Jesús no es simplemente un maestro más, es el Mesías prometido, Él es el Cristo, el ungido. Y Juan agrega, es el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre, ¿qué van a tener? ¿Qué dice el versículo? Al creer en su nombre tengan vida. No cualquier vida. Vida nueva, vida plena, vida abundante, vida eterna. Entonces, ¿por qué será que Juan escribe el capítulo 3, donde encontramos la historia de Nicodemo, y escribe el capítulo 4, donde encontramos la historia de la mujer samaritana? Para que cuando tú y yo leamos esa historia, estemos persuadidos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al verlo a Él tengamos vida eterna. Así es como tenemos que leer todos los capítulos de Juan. Entonces vamos a estar en Juan capítulo 3 y en Juan capítulo 4. Entonces tengamos muy claro, ¿qué habla Juan en su evangelio? Que Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es el enviado de Dios. Básicamente no podemos leer los evangelios sin ver eso, no podemos leer la Biblia sin ver eso. Y Jesús, por ser el Mesías, el enviado, Él es la fuente de vida. Queridos hermanos, la verdadera vida no se encuentra en otro lado si no es en Cristo Jesús, el enviado de Dios. La plenitud de vida no se encuentra en otro lado si no es en Cristo Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. No, cuando yo logre mi carrera, ahí va a ver que sí voy a tener esa vida así, profesional. La plenitud de vida solo se encuentra en Cristo Jesús. Sí, porque yo no tengo carrera y por eso mi vida no es lo mismo. La plenitud de la vida se encuentra ¿dónde? En Cristo Jesús. Entonces, tengas mucho de algo o tengas nada de lo otro, no importa. Es decir, no es el factor determinante para que tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga propósito, para que tu vida sea plena. Eso no quiere decir, bueno, que no puedas desarrollar los talentos, dones, capacidades que Dios te ha dado. Desarróllalos, sé alguien productivo en esta vida, deja una huella, alcanza metas. Pero la plenitud de la vida, la fuente de la vida, se encuentra ¿dónde? En Cristo Jesús. Así que eso implica también, si alguna cosa sale mal y si alguna meta no la lograste, ¿dónde se encuentra la plenitud de la vida? Eso está más difícil, ¿verdad? La plenitud de la vida se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a ver un personaje que creo yo es un tipazo. Yo digo mis respetos. Me parece que es alguien que grandes logros, grandes posiciones, alguien respetable. Y uno dice, wow, aquel sí lo ha logrado. Ese es un lado del espectro. Juan capítulo 3, Nicodemo. Y el otro lado del espectro, pues de repente vamos a ver a alguien que no era tan respetada como Nicodemo. Ni siquiera tenía otras credenciales de las cuales hubiera podido presumir un poquito.
Realmente alguien que pudo haber dicho, yo sí no merezco nada. A lo mejor Nicodemo pudo haber dicho, yo sí, he ganado cosas. El espectro y dos extremos. En medio de todo, Jesús es la fuente. ¿Para qué escribió Juan? Para que tengamos vida. Hay que conocer a la fuente de vida. Entonces, ¿cuáles son los temas principales? En Juan capítulo 3, tema principal que vamos a encontrar es nacer de nuevo. Esa es la palabra o la frase importante cuando hablamos acerca de vida, Jesús la fuente de vida. En Juan capítulo 3, Juan lo presenta como quien nos hace nacer de nuevo. Es más, se nos dice, a ver, aquí es donde vamos a tener que conectar algunas ideas. Se le dice a Nicodemo, al personaje que iba bien, que hacía las cosas bien, que era exitoso, podríamos decir, que tiene una necesidad superior. Te es necesario nacer de nuevo. Hombre, pero yo no le veo ninguna necesidad a él. Es más, creo que puedo argumentar que hasta tenía mucha plata. Académico, estudiado, exitoso. Y Jesús dice, pero tienes necesidad. Y tu necesidad es muy profunda. Y tu necesidad no es exterior, tu necesidad es interior, es del corazón. Necesitas nacer de nuevo. Y por el otro lado, el tema de Juan 4, cómo presenta Juan a Jesús la vida a través del tema de la necesidad de beber el agua viva. Yo hago una pequeña pausa. Recuerden, el espectro, el exitoso, académico, Nicodemo, incluso con recurso, creo yo. Y del otro lado tenemos a la samaritana, que pues no era muy respetada, una mujer marginada. Jesús le dice a ambos, tienen una necesidad muy importante. Y es una necesidad profunda, es una necesidad espiritual, es una necesidad de vida que ningún factor externo puede proporcionar. Y no solo eso, ningún factor externo hace que no tengas esa necesidad. ¿Esto qué significa, queridos hermanos? Que si alguna vez te sientes demasiado bueno para no necesitar a un Salvador, entonces te estás moviendo al espectro de Nicodemo quizás. Dices, yo tengo las cosas bien, he logrado, estoy bien, no le hago daño a la gente, logro, vivo una vida recta, tengo valores, voy bien. Cuidado, recuerda que tienes una necesidad espiritual muy profunda, es una necesidad del corazón. Y si alguna vez te sientes que vas para el otro extremo, yo he hecho todo mal, yo no merezco, yo no sirvo, yo no voy a poder. ¿Cuándo? ¿Cómo se va a fijar el Señor en mí? Yo que cometo errores. Pues igual tienes la misma necesidad. E igual manera Jesús se va a revelar para que entiendas quién es la fuente de vida. Y por eso, el otro extremo, la mujer samaritana, encontramos el mismo tema transversal. Hay una necesidad espiritual muy profunda. Hermano, ¿cómo te sientes con tu necesidad espiritual? De 1 a 10, no me respondas. Yo con estos lentes puedo leer la mente. De 1 a 10, ¿cuánto sientes tu necesidad? Yo necesito a ese Mesías. Mi vida necesita esa fuente real de vida. Hoy, ahora y siempre. Yo dependo, no puedo, no soy nada. El texto dice, estamos muertos en delitos y pecados. Pero necesito esa fuente de vida todos los días, no solo aquella vez cuando tomé una decisión hace varios años. Jesús sigue siendo esa fuente de vida ahora. Fuera de Él, corremos peligro. Así que miren, es el mismo tema. Entonces ahora veamos, es el mismo tema de Jesús, esa fuente de vida, hablando de la necesidad de nacer de nuevo, algo profundo del corazón, no externo. Se lo dice a alguien que tiene externamente todo a favor. Y la necesidad de beber del agua viva se lo dice a alguien que externamente no tiene nada que ofrecer.
Pero Jesús es la fuente de vida para ambos. Por eso nunca pienses que no lo es para ti. Necesitas a Jesús, la fuente de vida. Entonces vean un poquito de sus credenciales. Juan capítulo 3 nos presenta, qué credencial, un judío. Que un judío podía decir, yo soy pueblo escogido de Dios. Yo soy pueblo escogido de Dios. De todos los pueblos solo hay uno escogido. Yo soy de ese. Él podía decir eso. Uno, de hecho, ustedes saben, ¿no? Era algo que se presumía y que había puesto en una posición que olvidaron la misión, olvidaron lo que debían de hacer. Fue más para presunción. Yo soy judío. Es una credencial importante. La mujer, por el contrario, yo soy de Samaria. O sea, soy del pueblo Caemal. Soy del pueblo Recha, soy del pueblo mezclado, soy del pueblo que no es puro, yo no soy escogida. Soy adversario, soy enemigo, soy del pueblo despreciable. Y obviamente noten que ninguno de los dos tuvo esa elección. O sea, Nicodemo dijo, mejor quiero escoger nacer judío. Él no escogió eso, pero era algo de su entorno. Y eso lo podía colocar en una posición de pensar, yo tengo menos necesidad y la otra persona, yo tengo mucha más necesidad. No quiero pecar haciendo algunas adaptaciones a nuestro vocabulario hoy o a cosas que podríamos estar pensando, pero a lo mejor me atrevo en algunas donde uno empieza a autocalificarse. Porque alguien puede decir, yo nací en un hogar cristiano. Qué bendición, qué dicha, estás recibiendo un legado, creo yo, muy especial. Pero alguien podría decir, yo no. Entonces el Señor a mí, quizás su trato no sea tan especial, tan cercano, como aquellos que sí. Yo estoy al margen. Jesús es la fuente de vida para toda la humanidad, para todo el espectro. No importa de dónde vienes, no importa cuáles son algunas de tus cualificaciones o descualificaciones, Jesús quiere ser tu fuente de vida. Judío, samaritano. Además, miren un detalle más. Siendo judío, el mensaje para Nicodemo es la necesidad y la fuente de vida es algo superior a tu identidad nacional. No es solo para los que nacieron en ese pueblo. Ellos pensaban que sí. Y Jesús viene a aclarar y decir, no, la salvación no depende de tu linaje o de tu descendencia, de tu nacionalidad. No depende qué pasaporte tiene usted. Para otras cosas sí depende, te va a dejar entrar o no. Pero al reino de Dios no depende qué pasaporte traes, no depende qué apellido tienes, no depende en qué zona vives. No depende de ninguno de esos factores, no depende de qué herencia has recibido, no depende de eso. Y con la mujer el tema no es tanto de su raza o de su nacionalidad, el tema es quiénes pueden acercarse a Dios. ¿Qué hace uno para acercarse a Dios? Y ella pensaba que solo se podía hacer en un lugar en ciertos días del año. Y yo no puedo ir ahí. Ahí solo van otros. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Es que acercarse a Dios no depende del lugar, no depende del evento, no depende del templo y no depende de la ciudad. Es un asunto del corazón. Miren lo que está tratando de escribir Juan desde los primeros capítulos, presentando esas conversaciones de Jesús. Viene a aclararnos que hay cosas que a veces quizás no hemos entendido bien y entonces, como el muchacho de las banderas, empezamos a alucinar con otras cosas. Y de repente hay cosas de la vida espiritual. Hermanos, tenemos que ser sinceros y abiertos a decir, puede ser que hay cosas que no he entendido bien. Necesito revisarlas, a quien tengo que entender bien no es a un libro, es a una persona, la persona de Dios. Y el Señor Jesucristo nos lo revela. Así que todos nosotros
tenemos una necesidad, la misma, tan profunda del corazón. No importa tus grados, tus títulos en la empresa o la cuenta bancaria o la falta de empresa o la falta de título o la falta de cuenta, no importa nada de eso. Desde el judío hasta la samaritana, desde el que nació en ese linaje hasta quien no podía llegar al templo. Todos nosotros tenemos una necesidad y solo Jesús es la fuente de vida. Incluso, recalco como he hecho otras veces, mis queridos jóvenes, si hemos nacido en un hogar creyente donde ya se leía la Biblia, ya asistíamos a la iglesia, gracias a Dios hay una gran ventaja. Pero tú tienes una necesidad y tienes que reconocer quién es esa fuente de vida, tú. Es una decisión personal, es una conversación personal. Queridos papás, necesitamos tener esa conversación personal. Y oro para que cada uno de nuestras nuevas generaciones escoja y decida seguir a Jesús. ¿Cómo les estamos enseñando? ¿Cómo les estamos explicando? ¿Qué estamos haciendo? Cada detalle suma. Y quiero mencionar un pequeño paréntesis de manera muy honrosa, fantástica, me deja una gran lección espiritual y la comparto. Yo estoy muy feliz de ver a Neil y a Cory y a sus hijos acá el día de hoy. Yo pienso cuando uno está en una salida de las labores ministeriales, uno podría bien pensar, ¿verdad? Usemos todos esos días para... Hay tantas actividades que se pueden hacer. Pero a mí me dice que el estar acá es muy importante para sus vidas y la formación de sus hijos. La enseñanza, decirles a ellos, cada detalle, hay tiempo para todo y hay tiempo donde decimos, Señor, aquí estamos, háblanos. Yo lo interpreto así porque los conozco. Y por eso lo menciono como ejemplo. Me dejan una gran lección. ¿Qué enseñamos? ¿Qué comunicamos? No queremos comunicar que amamos al Señor solo ciertos días cuando estamos on duty, ¿verdad? Estamos siempre on duty, siempre estamos al servicio del Señor. Y conectarnos como familia espiritual es muy importante, así que los felicito. Excelente. Vamos a Juan capítulo 3. Después de esta breve introducción, ¿cómo vamos? Dele un codazo cariñoso al que está al lado suyo y le diga, oye, ¿cómo vas? Tienes una necesidad espiritual, dígale. Y solo Cristo es la fuente de tu vida, no lo olvides. Como le dijeron a uno, grábeselo bien, Cristo es la fuente de vida, no hay otra fuente. Todas las demás son temporales, pasajeras y terrenales. Juan capítulo 3, miren pues, versículo 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Atención. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. O sea, recalco, este era un tipazo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Miremos un poquito más del espectro, miremos un poquito más acerca de los extremos. En Juan capítulo 3 encontramos, primero es un varón, es un hombre. Yo sé que es extraño, pero en ese momento, en esa cultura, esa era también una credencial importante. Ser mujer no lo era. Ser niño tampoco. Así que en el extremo del tipazo, ¿verdad? O sea, tenemos a un hombre. Además, es fariseo. Quiere decir que es de aquel grupo religioso respetado. Y además, dentro de los fariseos, es un maestro, es un líder, es un dirigente. O sea, es un tipazo. Y de detalle no menor, se menciona su nombre. Conocido, pero respetado. Don Nicodemo. Ustedes notan en Juan capítulo 4 los detalles del otro extremo, de Samaria.
es mujer, es marginada porque su estilo de vida denota buena reputación. Sabemos que va a recoger agua al pozo a mediodía, bajo el calor del sol de mediodía es cuando nadie llega. Ella va a esa hora, va a decir no hay nadie. Marginada. Y no sabemos su nombre. No se menciona. Y yo me pongo a pensar que otra vez en los dos extremos, donde en medio, en algún punto del espectro estamos todos nosotros. Pero luego vamos a ver algo maravilloso con esta mujer que era marginada, que no era bien recibida, que era despreciada y que no sabemos cómo se llama. Vamos a ver algo fascinante que pasa con ella. Algunos de ustedes conocen el final de la historia. Me hace pensar a mí que a lo mejor algunos de nosotros, tal vez la gente no se acuerde de nuestro nombre, no importa. Pero que el Señor te use para su gloria, para que anuncies a Jesús la fuente de vida. No importa si no saben cómo te llaman, no se recuerdan, no importa. Y no importa si piensas que no calificas, no importa, es Jesús el que te califica, el que te hace capaz, es su Espíritu Santo el que nos da el poder para ser testigos. Ahora leamos unos versos en Juan capítulo 4. Vamos a leer Juan 4 del 3 en adelante, un poquito para ver esa conversación. Juan 4, capítulo 4, verso 3 en adelante. Jesús por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, tierra de los gentiles. Versículo 4, como tenía que pasar por Samaria, él quiso pasar por ahí, llegó a un pueblo de Samaria, samaritano llamado Sicar. O sea, Juan nos va a ubicar muy precisamente dónde estamos. Así que esto no es una historia ficticia, esto pasó ahí, todos conocen ese lugar. Cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, a mediodía, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos van por la comida, pero Jesús prepara esa cena. Noten aquí otra vez los contrastes. En Juan capítulo 3 vemos un encuentro privado, secreto. Posiblemente Nicodemo llega así de noche para que nadie se entere. También Juan y algunos comentaristas hacen alusión a esto. Juan nos habla acerca de la luz. Jesús es la luz. Nicodemo llega de noche. Quizás es un detalle donde se describe un poco también la condición espiritual de Nicodemo. No entiende todavía, no sabe unas cosas, pero no ha reconocido, está cerca, tiene ciertas nociones. De hecho, al inicio dijo, tú eres maestro. Comienza describiendo a Jesús como maestro. Es un buen maestro. Se nota que lo que enseñas es de parte de Dios. Y obviamente sucede en Jerusalén, la gran ciudad, la más importante. Por el otro lado, el encuentro con la samaritana es público. Estamos en el lugar bien público. Está ahí para que cualquiera pueda ver. Nada de privado. Es en el día. ¿Y qué día? Va, mediodía. Puro sol. No sé si Juan también está viendo ese detalle y de repente quien parecía que estaba bien en oscuridad, tal vez no andaba tan mal. Tal vez estaba entendiendo un poquito más. Y obviamente es en Samaria. Nosotros estamos en medio de ese espectro. A veces el Señor nos encuentra en lugares privilegiados y a veces nos encuentra en lugares muy bajos, ¿verdad? En lugares despreciados. A veces el Señor tiene una conversación contigo en privado. A veces el Señor la va a tener a través de lo que esté sucediendo aquí en público. Es el mismo Señor, la misma fuente de vida, es la misma necesidad, pero obra de manera distinta y única con cada uno. Así que lo que el Señor hace con tu hermano quizás es diferente a lo que hará contigo. La forma en la que tu hermano conoció al Señor quizás es diferente a la que tú conoces al Señor.
La forma en la que el Señor le responde a alguien más aquí es diferente a la forma en la que el Señor te responde a ti. La forma en la que te llama, la forma en la que te usa, la forma en la que te equipa es diferente. La forma en la que tú hablas con Dios puede ser diferente. No hay un solo estándar. No podemos estandarizar que Dios solo hace de cierta manera. Por eso cuando a veces se dice que algunas cosas no cuentan si no fueron de cierta manera, entonces no vale. ¿Cómo qué? Si tú no levantaste alguna vez la mano en público para decir yo creo en Jesús, entonces a lo mejor no eres cristiano porque eres de la secreta que te avergüenzas. No, seguramente el Señor tuvo una conversación muy privada y personal contigo. No, si tú no hiciste una oración, no cuenta. ¿Y cómo se hace la oración? Se cierran los ojos, se agacha la cabeza. Bueno, Jesús oraba con los ojos abiertos y la cabeza para arriba. Alzaba la vista para orar. Solo porque alguien no tuvo las mismas experiencias espirituales que tú, no lo puedes descalificar. Y no puedes esperar que tenga las mismas que tú. Pero sí es el mismo Señor, el mismo Mesías, la misma necesidad y la misma fuente de vida. Bien, sigamos capítulo 3. Vaya que solo vamos a hacer 2 capítulos hoy, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo está la fuerza? ¿Sí? Muy bien. El que no se duerma, le damos uno de estos del día del aniversario. Juan capítulo 3, versos, ahora leamos 3 en adelante. Ya que llegó Nicodemo y le dice, mira, sabemos que tú has venido de Dios. Versículo 3, ahora Jesús dice, de veras, o en serio, o de cierto te digo, te aseguro, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Verso 4. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo si ya es viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Verso 5. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento, que por cierto es un juego de palabras porque espíritu y viento en el idioma griego es la misma palabra aquí. El viento sopla por donde quiere, lo oyes silbar, aunque no sabes, ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del espíritu. Quiero que noten esto. En Juan capítulo 3, ¿quién empieza la conversación del tema del nuevo nacimiento? ¿Nicodemo o Jesús? Jesús. Nicodemo solo dijo, tú eres maestro y vemos que vienes de Dios. Y Jesús dice, hablemos entonces de algo. Te es necesario nacer de nuevo. Y empieza esa conversación profunda del nuevo nacimiento y de la obra del Espíritu. Jesús empezó con el tema espiritual, el tema profundo. Empezó Nicodemo el acercamiento, pero Jesús lo conduce. Así que Jesús conduce hacia ese tema. Por el otro lado, en Juan capítulo 4, ¿quién empezó el diálogo? ¿La mujer o Jesús? ¿Quién pronunció las primeras palabras? En Juan 3, Nicodemo, tú vienes de Dios, pero el tema espiritual lo pone Jesús. En Juan 4 es Jesús el que empieza, y no con tema espiritual. Si lo contextualizáramos hoy, sería, no me regala un vasito de agua. Me regala un poquito de agua. Y la mujer dice, ¿usted cómo llegó? Caminó debajo del sol para llegar hasta el pozo y no trae con qué sacar agua. O sea, usted no le atina. Esa es la conversación. Hermanos, algunos de nosotros quizás podemos sentir que nosotros fuimos los que buscamos a Dios y Él respondió. Y otros quizás sentimos que ni lo estábamos buscando y Él apareció. Cada historia es diferente. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás buscando conocerlo y hablar con Él y que Él se presente?
¿Estás buscando las profundidades espirituales de tu necesidad? O por el otro lado, el Señor está tocando algunos temas contigo y de repente parecen temas no espirituales. De repente parecen otros temas circunstanciales. Fíjense, por ejemplo, allá no se me olvida, en Ageo, cómo algunos pensaban que ese año no les había ido bien en la cosecha y era simplemente una causa natural. Y Dios dice, no, fui yo, para que reaccionen. Wow, no siempre quiere decir que la escasez es producto de la intervención divina, pero no siempre es causa del clima. Que a veces Dios usa cosas para que reaccionemos, para tocar temas espirituales. Con la mujer fue vasito de agua. ¿Qué tiene espirituales? Esperen. Juan capítulo 4, leamos ahora. Verso 7 en adelante. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío, se te nota. Yo soy samaritana. Verso 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, pero ni siquiera tienes con qué sacar agua, el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? 13. Todo el que beba de esta agua, obvio que va a volver a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás, sino que dentro de él hay una necesidad, dentro del corazón, dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Así que miren otra vez los dos temas. En Juan capítulo 3, la vida eterna, pero en el vocabulario de nacer de nuevo. Y en Juan capítulo 4, la vida eterna, pero con el vocabulario de el agua viva. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de evangelizar y presentar la vida? Las dos. ¿Hay una sola forma de hablar de Jesús? No. Hay varias, diferentes. Con Nicodemo se empieza el tema teológico. ¿Tú sabes de la regeneración? Y Nicodemo, no. Con la mujer, ¿trae un vasito ahí de agua? No. El tema es el mismo, el Señor es el mismo, la necesidad es la misma, pero el acercamiento es diferente. ¿Cómo va a usarte Dios para presentar el Evangelio? No lo sé, de diferentes formas. ¿Cómo vas a empezar? No lo sé, de diferentes maneras. Ay, que yo solo me sé una. Bueno, aprenda otra. Todo bien, no pasa nada. Habla, hazlo, presenta a Jesús. Con algunas personas comenzarás presentando, ¿te puedo regalar esta botellita de agua? Así como hemos hecho con el grupo de jóvenes cuando salimos, ¿te puedo regalar esta refa? Sí, gracias. Viene con una carta, con textos bíblicos. ¿Te podemos contar por qué tiene esos textos bíblicos? Wow, sí. Con otros comenzará al revés. No lo sé. Pero no pienses que el diálogo del Señor contigo no es tan importante, no es tan valioso solo porque fue diferente al de alguien más. Nunca vayas a pensar eso. Versículos 19 en adelante. Ya vamos a terminar. No, todavía no, faltan varios. Juan 4, 19. Versículo 19. Señor, me doy cuenta que eres profeta. O sea, comenzó diciendo, tú judío, pero ahora veo que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Ahora sale el tema aquí espiritual. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya llegó en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad.
porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El acercarse a Dios no es el lugar físico, no es el acto religioso, es de un corazón que lo reconoce. Nicodemo, la vida eterna no es el conocimiento que tienes religioso, no es tu liderazgo que tienes religioso, es una necesidad espiritual de nacer de nuevo. Así que en ambos temas, otra vez el hilo conductor, en Juan capítulo 3 vemos al Espíritu Santo, quien nos hace nacer de nuevo. Y en Juan 4 vemos al Espíritu Santo, quien nos permite adorar de veras. Muy diferentes. El mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma necesidad, la misma fuente de vida, Jesús el Salvador. Ahora, ¿cómo fue la reacción de ellos? ¿Cómo les fue? Pues en Juan 3, Nicodemo no entendió. Pensó que nacer era físico. El vientre, la mamá, ¿cómo entro? No se puede, es imposible. No entendió. Y en Juan 4 la mujer entendió, ¿sí o no? Tampoco, no entendió lo del agua viva, el agua espiritual. Y dijo, usted tiene agua de la que uno ya nunca tiene sed, así no vengo. Que venir acá al pozo, ya no quiero venir. Y tú, hermano, ¿tú entiendes todas las verdades espirituales? Tampoco, ¿verdad? Yo tampoco. Pero así nos ama el Señor y sigue siendo tu fuente de vida. Aun cuando no entendiste. ¿Eso qué quiere decir? Sé paciente con tus hermanos, por favor, cuando no entienden las cosas espirituales. Algunos se frustran con otro. Yo oigo hermano que dice, pero ¿por qué no solo obedece al Señor si tan fácil que es? Pues tenle paciencia, no he entendido. Y tú tampoco, porque estás enojado y no le ve el carácter amoroso de Cristo. Habrá que pegarle. ¿Cuánto nos ama el Señor aún si no entendemos bien las cosas? Nunca pienses que tú ya entendiste. La mujer pudo haber dicho, yo no sé porque a mí nadie me explica. Y Nicodemo dice, pero yo he estudiado. ¿Cómo se reveló Jesús? Con Nicodemo. Nicodemo lo llamó maestro, luego lo llama enviado de Dios. Y finalmente Jesús dice, ¿sabes qué? Quiero que sepas que soy más que eso todavía. Soy el Hijo de Dios. Con este tipazo que no cachó bien la lección al inicio, Jesús se presenta como el verdadero Hijo de Dios. Y con la mujer, la mujer comenzó diciendo, usted es judío. Luego dice, usted es profeta. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Quiero que sepas algo más. Soy más que eso. Soy el Mesías prometido. Hermanos, yo deseo que la palabra de Dios nos muestre la luz y la esperanza. El Señor se presenta a ti y quiere que lo conozcas a pesar de ti mismo. No importa de dónde vienes, no importa tus credenciales, no importan tus logros o tus fracasos. El mismo Señor quiere que lo conozcas como la única fuente de vida. Juan 3, versículo 16, el texto lema de la iglesia, el mensaje de vida. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que cree en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Atención. Pero el que no cree, sea incluso un Nicodemo, maestro, tipazo, académico, exitoso, de buen nombre y reputación, no importa. Si no crees, el problema es del corazón, no es de tus acciones positivas. Por eso un Nicodemo tiene la misma necesidad que la mujer samaritana. Y solo tiene una alternativa, solo hay un camino, una verdad y una vida, y es Cristo, y es creer en Él. El que no cree ya ha sido condenado
No porque hace cosas equivocadas, no porque comete errores, no porque faltó al templo, al culto, no porque dijo una herejía en Nicodemo, maestro, no. Es porque no creyó en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Nicodemo, no importa cuán bueno seas, si rechazas a Jesús, no hay otra esperanza. No importa cuánto me esfuerce yo por hacer la cosa correcta. Y si me equivoco, ese no es el problema. El problema es más profundo. No está afuera en mis acciones, está en el corazón. Nicodemo tenía afuera todas sus acciones a favor y sus credenciales. Pero el Señor apela a un problema de su corazón. Y con la mujer samaritana, que no tiene credenciales, que no tiene nada a favor, es el mismo problema en el corazón. Aunque haga todo bien, aunque vaya a Jerusalén a adorar, no importa. ¿Cómo se revela el Señor? En Juan capítulo 3 nos dice que Dios ama al mundo y dio a su Hijo. Y en Juan 4 vemos que Dios envía al Mesías y ese Mesías es el que salva al mundo. Miren el capítulo 4, ahora sí vamos a terminar. ¿Qué hora es? Las 3 de la tarde ya, muy bien. Invito al grupo de alabanza que nos acompañe, vamos a cantar a este Mesías. Juan capítulo 4, varios versículos acá hoy. Si leer un domingo una reflexión, un par de versículos es un desafío, 2 capítulos lo es mucho más. Juan 4, 25. ¿Qué dijo la samaritana? Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Recuerda, empezó judío, ahora es profeta y dice, yo he oído que viene el Mesías. Cuando Él venga, Él nos va a explicar todo. Esa mujer no entiende mucho, no es del pueblo escogido, nadie la quiere, nadie la respeta, pero ella le dijeron que viene un Mesías y lo está esperando. Ojo, Nicodemo está sospechando que aquí hay algo. ¿Sí? Nicodemo está viendo a Jesús y Dios, tú vienes de parte, lo que enseñas viene de parte de Dios. Nicodemo todavía no está completamente convencido. La mujer dice, a mí me dijeron que viene uno, y cuando ese venga, nos va a enseñar, solo que me digan quién es. Yo no voy a preguntar nada, él es, ya sé que él es. Qué fe la de esta mujer, donde quizás no lo esperábamos. Versículo 26. Jesús dice, ese soy yo, el que está hablando contigo. Le dijo Jesús. ¿Qué hizo la mujer? Versículo 28. La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Yo estoy casi segura, no sé, ¿no será este el Cristo? Yo creo que sí. Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Versículo 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, versículo 40. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció ahí 2 días. Y muchos de ellos llegaron a creer por lo que él mismo decía. Versículo 42. Ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo creemos porque lo hemos oído nosotros mismos. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Yo hubiera esperado eso en Jerusalén, de alguien que conocía las Escrituras, de alguien que era maestro, de alguien con quien se hablaba teología y filosofía y que tenía todas las credenciales. Pero no, Nicodemo está como, no lo sé. Voy a contar una buena noticia. En Juan capítulo 3, encontramos a Nicodemo y lo vamos a llamar una fe en proceso. Juan no registra aquí en el capítulo 3 que Nicodemo cayó y dijo, tú eres el Cristo. No registra eso.
Nicodemo necesita procesar, comprender, más diálogo, más preguntas. Pero les quiero contar una buena noticia. Encontramos a Nicodemo por ahí en otro diálogo donde él está persuadiendo, está diciendo a algunos, piensen, reflexionen, pero me voy a adelantar al final de la historia. Juan capítulo 19, este no lo puse aquí, así que escuchen. Después de que Jesús murió, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos. Y con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Juan 19:39. También Nicodemo. El mismo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unas 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe, y ambos tomaron el cuerpo de Jesús. Parece que Nicodemo necesitó todo un camino, es una fe en proceso. Y lo vemos al final como uno que estaba convencido de quién era él. Yo no sé cómo va a ser exactamente esto, pero sí sé que en algún punto me voy a encontrar a Nicodemo en el cielo y le voy a decir, hermano, es un tipazo, qué excelente tu historia. ¡Wow! ¡Qué paciencia la del Señor para que llegaras a ese convencimiento! Y pues le voy a dar un abrazo, le digo, yo supe de ti, te leía ya. Hablamos de ti un domingo. Y no sé cómo va a funcionar, pero en algún punto voy a encontrar a esta mujer samaritana y va a decir, ¡qué admirable! ¡Wow! ¿Cuánto el Señor pero tú, en una conversación, tu vida radicalmente de cabeza y saliste a predicar. ¡Wow! ¡Qué contraste! Uno tiene una fe en proceso. Tal vez es tu historia. Tal vez el Señor, con muchas conversaciones y a través de orquestar muchas cosas, hizo que tú llegaras a ese convencimiento. Qué maravilloso Dios teniendo ese amor y esa paciencia. Y algunos de nosotros quizás fue ese día, en ese instante, una transformación radical. Y no solo ese día, a lo mejor ese día le empezaste a predicar a otro. Esta mujer tuvo esa fe en acción y muchos creyeron por ella. No estoy diciendo que Nicodemo no predicó. Juan aclaró, aquí hay más cosas que no se escribieron. Pero esa mujer hizo una incursión misionera ahí como ninguna. Hermano, ¿dónde estás tú en el espectro? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué está revelando Dios? ¿Cómo estás entendiendo tu gran necesidad espiritual profunda del corazón, no afuera? ¿Cómo estás entendiendo que la fuente de vida es una? A lo mejor estás en ese proceso. ¡Sigue! Vamos juntos, te amamos y seremos pacientes juntos. El Señor está obrando en ti, en tu corazón. A lo mejor en tu caso será, wow, no ha sucedido y un día de esto sucederá y radicalmente verás una transformación. Pues te amamos igual y te acompañaremos, porque es el Señor el que está haciendo algo. ¿Qué tendríamos que pensar y ver nosotros? La última, Héctor, por favor. ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios? Sí es importante. Tienes que conocerla, tienes que leerla más, buscando quién es Jesús. Sí, léela. Revisa las grabaciones, los audios. Conoce más tu Biblia, conoce al Dios de tu Biblia. Pero no te quedes ahí. Trata de comprender qué te está diciendo Dios. ¿Sí? Trata de entender qué significa para ti hoy eso. Pero no te quedes ahí. Que eso permee tu corazón, que tu corazón esté receptivo, que tu corazón esté escuchando a Dios y dispuesto a responder, aun si tienes preguntas o dudas. Señor las acepta, te escucha. Pero es un asunto del corazón, no solo del cerebro. Claro, corazón sin cerebro no funciona.
pero cerebro sin corazón tampoco. Y no solo abre tu corazón a escuchar y obedecer a Jesús, pero ábrelo a que Él te use y a través de tu vida transformada cumplas tu propósito en esta tierra. Tienes una misión. La samaritana ni hubo tiempo de explicarle qué era predicar, qué era evangelizar, discipular, misiones, la ofrenda. No hubo tiempo. Salió corriendo, dejó el cántaro ahí. Así debemos salir corriendo nosotros a anunciar a Jesús. Pero solo sucede cuando lo estamos conociendo a Él. ¿En qué parte del camino vas? ¿Qué está haciendo Dios? El Señor tiene un diálogo contigo. A veces en lo secreto, a veces en lo público. Que nuestro corazón esté muy receptivo. Señor, gracias por revelarte a nosotros en tu palabra, por permitirnos conocer a Jesús, no solo con información para el cerebro, sino para un corazón necesitado, para una vida que necesita transformación, que pase de muerte a vida eterna, a vida plena, vida abundante, vida con propósito. Gracias, Señor, porque eres paciente y amoroso con cada uno de nosotros. Tu trato es personal, único, irrepetible, lleno de gracia, de misericordia. ¿Cuánto nos amas para mostrarnos tu fidelidad cada día? Señor, que nuestros corazones te reconozcan, que estén atentos a esa voz poderosa, a esa palabra viva que transforma. Gracias, Señor. Transforma nuestros corazones. Cantemos al Señor, adoremos a Jesús, pongámonos de pie y cantemos con convicción.